Hola, bienvenidas y bienvenidos al primer tema del curso de Sociología. El primer tema que lo llamamos la perspectiva sociológica porque es una introducción a la propia sociología, una explicación de qué es la sociología. Y lo llamamos la perspectiva porque, como veremos, la sociología nos aporta una forma especial de mirar las cosas de nuestro entorno, la sociedad y nuestras relaciones sociales. Necesitamos un primer tema dedicado a presentar la sociología porque estamos en España, fundamentalmente. En el resto de países, en la inmensa mayoría de los países desarrollados, avanzados, en todos los países avanzados, un estudiante francés, norteamericano, colombiano, que llega a la educación, a la enseñanza universitaria y se enfrenta a un curso de sociología en un primero de cualquier carrera, no tiene duda sobre qué es la sociología. ¿Por qué? Porque se enseña en secundaria. De hecho, una sociología, esta sociología general que vamos a ver aquí, en cualquier otro país se habría visto en secundaria. Pero en España pues tenemos esas particularidades. Nuestro sistema de estudios en secundaria, a pesar de todos los cambios que llevan a producirse, como sabéis, las leyes de educación cambian continuamente, pero hay una serie de elementos que se mantienen pues prácticamente desde la dictadura franquista. Uno de ellos es esa no presencia de la sociología en la educación secundaria. Lo arrastramos. Y a pesar de que llevamos 40 años de democracia, todavía no se ha incorporado una ciencia que en la dictadura, durante la dictadura, tenía cierto sentido que no estuviera, porque era una ciencia incómoda, crítica, etcétera, y lógicamente pues no permitieron que se incorporase. Pero tras 40 años de democracia, uno de los problemas que tenemos precisamente los españoles es que arrastramos ciertas taras, porque como no aprendemos bien cómo funciona la sociedad, pues luego necesitamos educación para la ciudadanía, dicen. Necesitamos educación para la ciudadanía. No, es que no se nos ha enseñado en secundaria cómo funciona la sociedad, cómo está estructurada la sociedad, cuál es nuestro papel en ella, etcétera. Entonces se producen muchas confusiones cuando los estudiantes os enfrentáis por primera vez a la sociología, salvo quienes van a sociología y tienen más o menos claro de qué va la cosa. Llegáis y esto de la sociología, ¿de qué va? Y unos piensan que esto, más filosofía. Otros, esto es eso de la psicología, ¿no? De cómo otros hablan incluso de la ética, como ahora también se pone ética en algunos sitios y hasta en las clases de religión hay quien les explica procesos sociales a los adolescentes en la educación secundaria. Pues claro, hay un lío sobre esto. Dicen, bueno, a veces pues en clase de filosofía, pues alguien en vez de enseñar filosofía, pues ha hablado de cosas de las que se ocupa la sociología, o en clase de geografía, o en historia contemporánea. Claro, en la educación secundaria de las cuestiones sociales se ocupan filósofos, geógrafos, historiadores, pero no los sociólogos, ni los políticos, politólogos de los aspectos políticos, por ejemplo. Bien, ese es un problema importante que este primer tema pues intenta solucionar. ¿Qué es eso de la sociología? ¿Y qué es eso de la sociología? Bueno, la primera parte de este primer tema lo dedicamos justamente a hablar de la ciencia de la sociedad, escribir la ciencia de la sociedad. El origen de la sociología está en una obra muy importante de un filósofo muy importante francés, Auguste Comte, que fue el fundador tanto de la filosofía positivista, como de la propia
sociología. Es una de las pocas ciencias que tiene casi acta de nacimiento. Nació exactamente en 1834. En su curso de filosofía positiva señaló la necesidad de esa ciencia. No significa que no se hubiera pensado antes sobre los problemas que constituyen la sociología. Hay desde los filósofos griegos se ha pensado sobre los problemas sociales. Pero Comte es la primera vez que se plantea la necesidad de una ciencia con las características de la ciencia para entender los hechos sociales. Comte desarrolló una serie de propuestas inspiradas a su vez en otros autores. Él había sido secretario de otro filósofo de Saint-Simon que ya había avanzado un poco en esta línea. Y él, dentro de esa comprensión de la necesidad de lo que él llamaba la filosofía positiva o el pensamiento positivo, entendía que era un instrumento para que la humanidad entrase en una etapa de madurez. Él enunció lo que se llama la ley de los tres estados, que hace referencia un poco, plantea una interpretación general de la idea de progreso, de cómo la humanidad pues, ha evolucionado desde sus estadios más primitivos a la modernidad. Bien, una idea de progreso, un proceso evolutivo que él asimilaba además un poco de alguna forma a lo que nos ocurre en la propia sucesión de las edades a los seres humanos. Él plantea que la humanidad ha atravesado tres estadios. Un estado teológico, un estado metafísico y un estado científico, que sería en el que estaría entrando justamente en ese momento en el que Comte enuncia su teoría. Bien, ¿por qué decía que la idea de el planteamiento de Comte de alguna manera se asimila a los estadios en nuestra evolución para cada uno de los seres humanos? Pues porque de alguna manera el estado teológico él lo asimila a la infancia, la primera infancia, el estado metafísico a la juventud y el estado científico a la madurez del ser humano. ¿Por qué? Pues porque el estado teológico, que él lo llamaba también ficticio, en ese estadio, digamos que los seres humanos entendían que todo lo que ocurría en la naturaleza, los fenómenos de la naturaleza, pues tenían un carácter divino, sobrenatural. Es decir, nada era explicable por cosas observables, sino que todo venía, las grandes catástrofes, los procesos, los sucesos, la noche, el día, todo se explicaba por la acción de fuerzas ajenas a los seres humanos. Y en este sentido, pues un poco lo asimila a esa infancia, el niño en el que para él, bueno, todo lo saben los papis que son como dioses, los papis, las mamis, los yayos, las yayas, las seños de la escuela, todos esos adultos que lo saben y lo pueden todo. Pues la infancia de la humanidad estaría ese estado teológico, decía Comte, en el que distinguía a su vez tres momentos. El fetichismo, en el que son objetos inanimados los que tienen un espíritu vivo. Todavía existen religiones animistas, en África fundamentalmente, también en algunos lugares de América, y se adora a árboles, a piedras, etc. Una segunda fase más evolucionada ya es la del politeísmo, es cuando aparecen una serie de dioses, a veces incluso con una apariencia humana, Zeus, Atenea, que controlan las fuerzas de la naturaleza. Cada uno de estos dioses, en Asia son otros, en China son otros, hay cientos de dioses, o en la India. Y una tercera fase de ese estado teológico sería un proceso evolutivo en el que aparece un solo Dios, se unifica todas esas fuerzas en un solo Dios al que se le atribuyen todas potencias, que es la etapa de las religiones monoteístas. Bien,
esa etapa que corresponde, digamos, a la infancia de la humanidad, se avanza, se supera con lo que llamó el estado metafísico o abstracto. Bien, cuando se alcanza este estado, fruto del desarrollo de la filosofía primera y posteriormente el desarrollo de la razón, las causas dejan de estar fuera de la naturaleza, dejan de asignarse a los dioses, sino que se consideran inherentes a la propia naturaleza. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera lo que hace el ser humano es convertir a la naturaleza en una especie de dios profano, que tiene unas fuerzas, cualidades, potencias, etcétera. La razón en este periodo va apareciendo y, de hecho, pues se construye todo formas de pensamiento basada en el racionalismo. Pero en el racionalismo, es decir, Comte predomina la imaginación, la especulación. Y digamos que se limita a argumentar, a especular, en lugar de a observar. Piensa cómo pueden ser las cosas racionalmente utilizando las leyes de la lógica que se han ido desarrollando. Bien, pues este periodo lo asimila a la juventud, sobre todo a la primera juventud, a esa adolescencia en la que uno cree que todo lo sabe, ya ha aprendido todo en el colegio, los maestros, lo que lee, lo que le cuentan, los amigos, y no necesita saber nada. ¿Qué me dices tú a mí? Si yo sé más que tú, papá, mamá, etcétera. Bien, ese joven se acaba chocando con la realidad, lógicamente, como ocurrirá en tantas ocasiones, y observando la realidad por su experiencia, de forma, a medida que va experimentando y observando y sacando conclusiones de esas experiencias, va a dar un salto evolutivo y va a madurar. Digamos, pues esa maduración, esa madurez en el ámbito de la sociedad es a lo que llama Comte el estado científico o positivo. Estaría marcado por un poco por esa idea de que todo lo saben los papis, a que todo lo sé yo, pasamos a que al solo sé que no sé nada. Y solo lo único que puedo hacer es observar, aprender. Bien, ese estado positivo o estado científico, dice Comte, busca la explicación basada en la observación, la experimentación y la comparación. Es decir, en el método científico, tratando de establecer causas y efectos de las cosas. Y así también dando un cierto orden al mundo y a la sociedad, porque era uno de los objetivos fundamentales del pensamiento de Comte. Bien, en el marco de ese proceso evolutivo en el que, como hemos visto, él plantea que hemos alcanzado ese estado de madurez basado en la ciencia, él propone una jerarquía de ciencias basada un poco en la secuencia histórica en la que cada una de esas ramas del pensamiento han ido alcanzando el estado científico. No todas las ramas del conocimiento lo han alcanzado en el mismo momento. En eso no entraba Comte, pero bueno, otras teorías nos ayudan a entender cómo. Solo cuando las necesidades que nos impone la naturaleza o los problemas humanos o los problemas sociales generan la necesidad de construir determinadas ciencias, determinadas tecnologías, etc. Bueno, pues en este proceso evolutivo, Comte señala cómo habrían ido el desarrollo del pensamiento científico desde lo más básico, las matemáticas, pasando por la mecánica, que llamaba la mecánica, incluida la mecánica celeste, que era como se denominaba entonces a la astronomía, la física, luego la química, la biología, y de ahí, bien, Comte plantea la necesidad de dar un salto para comprender el ámbito de la naturaleza más complejo de todos. Si nos fijamos, pues vamos pasando de aspectos que, en términos de complejidad de las cosas, van de lo más simple a lo más complejo, desde esa mecánica celeste, esa astronomía, esos astros que
Bueno, Comte consideraba que con pequeños movimientos están ahí y solo tenemos que aprender a observarlos, porque siguen además una cadencia fija, etcétera. Las reglas, eso nos permitió desarrollar las leyes de la física, las leyes de la química. Mucho más complejo ya es la biología, donde entra en juego la vida y todos sus componentes. Bien, pues algo todavía mucho más complejo es el ser humano, y sobre todo el ser humano en relación con otros seres humanos. Y él plantea la necesidad de lo que inicialmente llamó física social, porque se había utilizado ya esa denominación antes, pero él utilizó claramente la denominación de sociología. Por tanto, la sociología, digamos, es una de las ciencias matrices, digamos, que, bueno, Comte la pone en realidad en la cumbre de las ciencias. No en ese sentido de que sea la más importante, ni mucho menos, sino en el sentido de que solo se ha podido desarrollar cuando las otras estaban desarrolladas, porque trata de asuntos donde la cantidad y el tipo de variables que entran en juego es muy superior a las de las otras ciencias. De ahí que, volveremos a esto más de una vez, la capacidad, digamos, de alcanzar los objetivos científicos en las ciencias sociales sea mucho menor que en las ciencias de la naturaleza, porque las variables en juego son muchas más. Bien, pues así surge la sociología. Para entender un poco su ubicación, pudiéramos decir que, bueno, en realidad hay distintas ciencias que se ocupan de los seres humanos. La sociología, decimos que es la ciencia de la sociedad está conformada por seres humanos, pero cada uno de esos seres humanos somos seres individuales y tenemos unas características biológicas, etcétera. De ahí que, bueno, hay distintas ramas del conocimiento que se ocupan de los seres humanos. Hay unas que pudiéramos llamar ciencias del hombre. ¿En qué sentido decimos ciencias del hombre o la mujer? Digamos, ciencias del hombre o la mujer. Pues porque en el sentido de que lo que estas ciencias nos permiten descubrir de cada individuo humano, de cada ser humano, son de aplicación para todos los demás miembros de la especie, pudiésemos decir. Es decir, lo que descubrimos del funcionamiento del corazón sirve para todos los seres humanos, sean blancos, sean negros, sean amarillos, sean rubios, sean morenos, sean altos, sean bajos, sean gordos, sean flacos, sean analfabetos, sean doctores. En ese sentido. Bien, y hay pues una serie de ciencias, unas biofísicas, que se ocupan de la anatomía, la biología, que se ocupa del metabolismo, de los sistemas de reproducción, la anatomía y la estructura corporal, otras de tipo psicofísico, como la neurología, la psiquiatría, que se ocupa de la estructura y procesos físico-químicos cerebrales, cómo quemamos el azúcar en el cerebro para sentir determinadas sensaciones. Ocurre lo mismo en cualquier individuo humano, dentro de unas pequeñas, digamos, variaciones que se producen en la naturaleza, y no solo en cualquier individuo humano, sino en cualquier otro individuo que sea pariente biológico de los humanos, ¿no? Es decir, por eso utilizamos ratoncitos u otro tipo de mamíferos para experimentar lo que nos puede ocurrir con determinados productos luego a los humanos. Incluso la psicología, que se ocupa de intentar comprender los procesos mentales que se producen en el ser humano, pues lo que descubre es de aplicación, entiende que es de aplicación a todos los individuos por igual. Bien, pues estas serían ciencias, por eso decimos ciencias humanas, porque hablan del ser humano individual, pero lo que aprendemos vale para todos, paradójicamente, pero luego tenemos unas ciencias sociales que se ocupan de el ser humano en sociedad. Y lo que aprenden en cada grupo de seres humanos, es decir, en cada humano en sociedad,
no necesariamente sirven para todos los demás. Esa es la diferencia, una diferencia fundamental entre las ciencias sociales y las ciencias que pudiéramos llamar físico-mentales, pero de lo humano. Bien, pues en estas ciencias sociales, ¿por qué? Decía, ¿por qué no sirve siempre? Pues bueno, porque los grupos sociales son distintos. La economía española no es lo mismo, igual, que la economía alemana o que la economía de Venezuela, porque hay una serie de componentes que varían y hace que... pero aún así, estas ciencias sociales intentan aprender cosas, leyes generales, siguiendo los principios de la ciencia positiva que planteaba Comte, que puedan ser de aplicación generalizada. Aún así, pocas veces lo consiguen. Bien, pues dentro de estas ciencias sociales hay unas ciencias parciales que se ocupan de aspectos concretos, parciales, de los seres humanos en sociedad. La economía, por supuesto, que se ocupa de administrar los recursos escasos. Fundamentalmente en eso consiste la economía, ¿no? Administrar los recursos escasos y ver quién se los queda y en qué condiciones y a cambio de qué, y etcétera, etcétera. La geografía, que se ocupa de la distribución de las actividades humanas en el espacio, la pedagogía, de cómo se aprende, etcétera. Bien, pues hay unas ciencias globales, unas parciales y otras globales. En realidad solo hay dos, la antropología y la sociología, que son primas hermanas. La antropología se ocupa más de las sociedades primitivas o extintas, aunque en realidad ya todos nos ocupamos de todo, y la sociología. Por supuesto que cuando hacemos estas divisiones entre las ciencias, cada vez se hace más complicado mantenerlas. Esas divisiones entre las ciencias, de hecho, surgen disciplinas nuevas, fruto de la hibridación entre unas ciencias y otras, fruto de los procesos de multidisciplinariedad, de transdisciplinariedad que presentan algunos fenómenos. Pero en cualquier caso, esto nos sirve, este mapa nos sirve para ubicar dónde está la sociología. Bien, pero ¿qué es la sociología? Pues tenemos que empezar con una definición, lógicamente, esas cosas que uno tiene que saber. Tiene que saber qué es la sociología. Pues la sociología, dicho, siempre hay que procurar que los enunciados tengan el mínimo posible de palabras. La economía lingüística tenemos que aplicarla especialmente, precisamente en la ciencia, para evitar la confusión, las ambigüedades, etcétera. Bien, pues en ese sentido definimos la sociología como el estudio sistemático y científico de las sociedades humanas. Es que está marcado el plural, ¿no? Las S esas. Veremos por qué. ¿Por qué decimos estudio sistemático? Pues porque atiende a todos los factores que condicionan la vida en sociedad, que son muchos, entre otros la economía, por supuesto. Estudio sistemático y científico. ¿Por qué decimos científico? Pues porque solo se considera conocimiento sociológico al que resulta de la utilización del método científico en la determinación del objeto de estudio, en la obtención, proceso y análisis de los datos y en el establecimiento de conclusiones generales que puedan sistematizarse en teoría. ¿Qué significa esto? Pues que lo que podemos llamar una observación circunstancial no es sociología. Hay periodistas que tienen una agudeza, una capacidad enorme para captar la realidad. De hecho, el periodismo y la sociología están muy imbricados, tantos que muchos sociólogos procedemos del periodismo. Bastantes en la historia de la sociología. Pues bueno, porque precisamente el periodista a veces, pues cuando quiere profundizar, acaba encontrándose con la necesidad de... Bueno, pero no solo los periodistas, que el periodismo es una fuente de inspiración fundamental para la sociología. Los artistas, los escritores, piensan, interpretan, observan y describen la realidad y la pueden describir con una finura y con un detalle de los procesos y de las relaciones sociales muy inspiradora, pero eso no es sociología. Ni el buen periodismo es sociología, ni una buena novela que describa cualquier tipo de proceso o una buena película
a veces ahora expresan mejor, es periodismo. Es sociología. Porque lo que caracteriza la sociología es exclusivamente que se aplique siguiendo las reglas del método científico. Es decir, que no sea una observación circunstancial. Esas observaciones circunstanciales nos vienen muy bien a los sociólogos, pero eso no es sociología. Y finalmente decimos de las sociedades humanas, en plural. ¿Por qué? Porque el objeto no es la sociedad. Hablamos de la ciencia de la sociedad, por supuesto. Pero no es la ciencia que explica toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque en general hay otro tipo de sociedades, además de las humanas. Hay una serie de animales, y no solo mamíferos, que viven en sociedad. Las hormigas, las abejas, los lobos. Hay tantos animales que viven hay sociedades animales. Uno de los problemas que tenemos a veces para el conocimiento de los hechos sociales, y a veces en secundaria hay influencias negativas en ese sentido, es que hay una rama de la biología que se llama la etología, que estudia el comportamiento animal. Y hay quien cree que está tan empeñado en que los hombres, los seres humanos, somos solo animales, unos simples animales más, pues que cree que unas leyes básicas de la biología pueden explicar el funcionamiento o el comportamiento humano. Ignoran el papel, la importancia que tienen una cuestión, un componente fundamental de nuestras vidas, que es la cultura, que es algo que no está todavía, o no sabemos si se escribe de alguna manera en el ADN, pero desde luego no está encontrada en el ADN. Bien, pues por tanto, la sociología se ocupa de la sociedad humana y además de las sociedades humanas porque parte del principio de que las sociedades son muy diversas. Entonces, por tanto, digamos que la sociología no se ocupa tanto de la sociedad, aunque sea la ciencia de la sociedad, como del ser humano en sociedad, es decir, de las sociedades humanas. Bien, pero empezábamos hablando de cómo la sociología es una forma de mirar, es una perspectiva, una forma de mirar la realidad. Es una perspectiva que parte a la hora de ubicarse, como el cámara que busca una determinada posición para coger el enfoque adecuado según el uso que le vaya a dar a la fotografía, sea un cartel publicitario, sea un anuncio, sea una información periodística, pues de la misma manera que ese fotógrafo busca el enfoque determinado, la perspectiva sociológica parte de una serie de presupuestos básicos. El primero, el más importante, sin duda, es que ve lo general en lo particular. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando la sociología pregunta a las gentes sobre cualquier asunto, para hacer análisis, no le interesa la opinión de Pepito o la vida de Pepito o de Juanito como tal, sino que lo que busca es informaciones que ese individuo vive o sufre, expresa aspectos de la vida de ese individuo y que son generalizables a otros individuos. ¿Por qué? Porque, por supuesto, cada individuo es único. Cada ser humano es único. Cada uno de nosotros y nosotras hay un elemento biológico además muy claro que todos conocemos, que sabemos que son esas las huellas digitales, que son distintas. Es fascinante cómo la maquinaria de la naturaleza es capaz de generar cada nuevo ser que sea distinto del anterior. Lo mismo nos ocurre como personas, como seres sociales. Cada uno de nosotros somos distintos, tenemos gustos que por muy gemelos que tengamos o por amigos íntimos que llevemos con ellos muchos años o nuestra pareja muchos años no compartimos. A uno pues le gustan las lentejas y al otro le gusta la fabada y al otro solo la verdura. O a uno le gusta una música, a otro a otra. Las variaciones
son enormes. Eso hace que seamos únicos, o por lo que nos gusta de la ropa, o por lo que nos gusta o por la música que nos gusta, o por la comida, o por los paisajes que disfrutamos, o por la forma de ocio, nos hace únicos. Pero esa unicidad de cada individuo, que es fruto de un conjunto de azares y necesidades, nos hacen formar parte de un conjunto de categorías sociales. Y de esas categorías a las que pertenecemos van a depender nuestras esas experiencias vitales. Es decir, cada individuo es único, por supuesto, de quienes hemos vivido, vivimos y viviremos, pero las diferencias entre los individuos no son biológicas, que en lo fundamental somos muy parecidos, sino que son sociales. Lo que nos diferencia fundamentalmente son pertenencias a unas u otras categorías sociales. Porque esa unicidad nuestra no es más que el resultado del entrecruzamiento de montones de variables, por tanto, de montones de categorías. Bien, ese es un elemento clave. El segundo presupuesto básico es que las cosas no son como parecen. En realidad, ocurre como cualquier otra ciencia. La ciencia lo que se dedica es a destripar los secretos de la naturaleza, ¿no? Cosas que nos parece que vemos a primera vista, que pues, detrás penetra el ojo de la ciencia y consigue atravesar esas primeras impresiones. Pues lo mismo ocurre con nuestros comportamientos y con nuestros procesos sociales. Las personas creemos que en cada elección tomamos decisiones nosotros. Elegimos nuestra pareja, nuestros amigos, el sabor del helado que nos vamos a comer. Sin embargo, esto deriva de lo anterior. Cada una de esas decisiones, lo que la sociología tiene claro a la hora de mirar los hechos sociales, es que tras cada una de esas decisiones están las determinaciones. Volveremos a eso al final, las determinaciones que reducen el campo de la decisión individual. Por supuesto que yo puedo al final escoger entre tener mi propia preferencia por un sabor de helado determinado. Pero esas preferencias van a estar limitadas, van a estar determinadas, ese arco de preferencia van a estar determinadas por mi acceso a helados que haya tenido a lo largo de mis experiencias vitales. Si he vivido en un pueblino donde no estaba más que el corte de helado de nata, fresa y chocolate, pues es improbable que me pida el cuerpo un helado de pistacho o de chorizo, que los hay, ¿no? Por tanto, bien, detrás de esas decisiones individuales, por tanto, o con apariencia individual, hay determinaciones sociales. Y el tercer presupuesto básico es esa observación del individuo, empezábamos hablando de eso, en el contexto social. ¿Qué significa? Pues que todo lo que estos elementos que acabamos de ver nos llevan a tener muy claro que las conductas son generalizables. ¿Por qué? Porque nos comportamos, hacemos cosas en función de esas limitaciones de campo que las estructuras sociales nos han hecho, de esas categorías a las que pertenecemos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si nosotros podemos determinar las causas sociales de nuestra conducta, estos elementos que veíamos previamente, pues eso hace que sean, aunque solo sean parte, pero que sean predecibles. Es decir, si nosotros podemos ubicar a los individuos en esas distintas categorías, entender cómo esas categorías a las que pertenecen limitan sus posibilidades de elección, llamémoslas así. Las posibilidades de elección son infinitas para todos.
en principio, pero en la realidad luego no es así. Por tanto, esa posibilidad nos permite, es lo que nos permite hacer predicciones. Podemos pensar que este conjunto de personas va a votar al PP o al PSOE o a Podemos o a tal. Eso es el componente clave. ¿Acertaremos o no? Porque como vamos a insistir mucho, y decía, las ciencias sociales son de las ciencias más complicadas y más difíciles. Bien, esa sociología plantea, tiene esa perspectiva, pero busca responder fundamentalmente a unas pocas preguntas en realidad. O esas preguntas se multiplican en subpreguntas hasta el infinito y aparecen nuevas continuamente. Pero hay tres interrogantes que son fundamentales y que todo sociólogo tiene en mente y que determinan las respuestas de alguna manera que damos a eso, determinan teorías, etc. Primero, ¿cómo explicar la existencia y permanencia de las colectividades humanas? ¿Cómo seguimos aquí todavía? ¿Cómo seguimos aquí todavía si llevamos 100.000 años o 1.000.000 de años, seamos ya nuestra especie o los antecesos, dándonos de golpes, poniéndonos zancadillas, y seguimos aquí, y seguimos una sociedad como la española con la que tenemos montadas, que ahora llevamos ya 40, 80 años sin una guerra civil, pero bueno, unas tensiones, y aquí está, y sobrevive. Bueno, ¿cómo se explica la existencia, la permanencia de las colectividades humanas? Y cada nuevo ser vivo que llega, cada nuevo humano que llega al mundo, que surge, ¿cómo se inserta en esas colectividades? Para asegurarse las colectividades esa supervivencia, precisamente. La segunda interrogante que queremos responder es cómo se estructuran los marcos sociales de la vida humana. Es decir, en esas colectividades, ¿cómo funciona la vida? Y, en tercer lugar, si nos preocupa muchísimo entender cómo son capaces de sobrevivir las sociedades más o menos unidas, según el tipo de sociedad y de organización, pues más unidas que otras, es evidente que el cuerpo de la Guardia Civil se mantiene con una unidad mucho mayor que, no sé, que el colegio de economistas, donde se junta ahí todo Dios y toman o no toman decisiones. Bien, pues más allá de que esas sociedades tienden a la permanencia, resulta que, además de eso, están permanentemente cambiando. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica esa dicotomía entre permanencia y cambio? Estamos buscando continuamente cómo mantener las sociedades, pero a la vez tenemos pulsiones de cambio permanente. Bien, pues la sociología intenta responder a eso. Bien, ¿todo esto se puede llegar a responder? ¿Estas cuestiones se pueden llegar a responder? Bueno, pues veíamos la ley de los 3 estados de Comte, que sigue marcándonos todavía. Todo proceso evolutivo humano funciona por olas, por oleadas, como el oleaje del mar, donde hay, pues bueno, unos grupos sociales que van a un ritmo, otros que van a otro ritmo, otros que van a otro ritmo. En parte, en base a lo que decíamos de Comte, pudiéramos decir que sí, que la ciencia está preparada para responder a esas preguntas. Pero en realidad, cuando vemos cómo vivimos, cómo funcionamos, vemos que no siempre utilizamos el conocimiento científico para averiguar cómo funcionan las cosas. La ciencia, de hecho, todavía hoy, en muchos países con más fuerza, en algunas comunidades culturales con más fuerza, la ciencia solo es una de las formas de conocimiento que tenemos. Todavía perviven otras formas de conocimiento. Entonces, todo eso se puede averiguar.
de distintas formas. Básicamente, además de la ciencia, hay una serie de componentes del conocimiento, unos que podemos llamar estáticos, la tradición, la autoridad, el sentido común, que parece que nos dice muchas cosas, y otros dinámicos. Uno sería la intuición, que es un proceso en sí, y otro es la ciencia. Pero todos siguen teniendo influencia e importancia. Por eso conviene que les prestemos atención antes de definir qué es y cómo funciona la ciencia. Bien, tenemos en primer lugar una de las fuentes de conocimiento que utilizamos, todos utilizamos en una forma u otra, es la tradición. La tradición nos aporta muchas ideas, muchas herramientas para movernos, para interpretar las cosas que vemos. El problema de la tradición es que ocurre un poco, algunos autores la llaman la buhardilla de la sociedad. ¿Por qué? Porque con las tradiciones, pues además de ir conservando, trayendo desde el pasado recuerdos, creencias, conocimientos útiles, pues acarreamos también mucha basura. Pudiéramos decir, como en las buhardillas. Uno va a la buhardilla, al doblado, que llamamos aquí, a la buhardilla de la casa del abuelo, y ahí puede encontrar de todo. Desde antiguos juguetes que todavía funcionan, libros interesantes, y polvo, y suciedad, y cacharros viejos que no funcionan. Pues un poco ocurre lo mismo con la tradición. La tradición nos aporta afirmaciones que son plenamente válidas, que la ciencia ha corroborado después, aunque no se hayan obtenido, sino por repetición, por experiencia y acumulación que se va transmitiendo. Por ejemplo, pues las fechas, los días de siembra, que los agricultores, pues por tradición, pues iban viendo que eran mejores para sembrar determinados productos, como sembrar los ajos cuando hay luna. Nunca sé si hay que sembrarlos en luna llena o en luna nueva, no lo recuerdo. Ahora, es decir, que influye esa. Y la ciencia luego ha comprobado que efectivamente, bueno, pues la mayor o menor presión que la fuerza de la gravedad de la luna ejerza, pues parece que tiene, que influye en el nacimiento de las plantas. Bueno, funciona. Nos lo van contando los abuelos, oye, ¿cuándo hay que sembrar los ajos? Hay otras que son parcialmente erróneas, pero que también funcionan. O sea, bueno, los abuelos, los padres diciendo continuamente no vayas descalzo, que te vas a enfriar, que por los pies entran las cosas. Pues bueno, sabemos que por ahí, bueno, salvo los hongos que uno pueda coger en la piscina, no entran por ahí los resfriados. Pero sin embargo la ciencia sí nos dice que, bueno, que si uno tiene los pies fríos, húmedos, pues a lo mejor la resistencia, la sangre va para un sitio en vez de ir para el otro en un momento determinado, y la resistencia a las infecciones pues puede ser menor en un momento determinado. Es decir, aunque no está claro, funcionan. No responde a una realidad, pero funcionan de facto. Hay otras, sin embargo, que son simplemente erróneas, que no aportan absolutamente nada, y que incluso pues pueden ser, bueno, pues como por tradición, determinadas religiones, determinadas, eso pues imponen una serie de reglas, como la salubridad del sexo o la higiene en la menstruación. Las mujeres no se lavaban en determinadas culturas, porque se consideraba, bueno, la ciencia nos dice que es todo lo contrario, ¿no? O sea, que ni el sexo tiene ningún problema,
en esos días y además que necesitan precisamente más limpieza, más higiene. Por tanto, hay afirmaciones que son erróneas, que pueden conducir incluso a problemas. Pero es que la tradición tiene además un paquete enorme, normalmente, de afirmaciones que además de ser erróneas, son interesadas. Es decir, están ahí, se han ido transmitiendo con la fuerza de la tradición de forma interesada. Pues esas creencias que ha habido sobre la naturaleza de hombres y mujeres, de cómo somos los hombres o cómo son las mujeres, los hombres intelectualmente superiores, pero no significa las mujeres tienen lo suyo, son más sensibles. Bueno, hoy pues la ciencia nos dice que hay mujeres igual con el mismo nivel intelectual que los hombres y la misma capacidad intelectual, y hay hombres, por supuesto, con la misma sensibilidad, capacidad y sensibilidad que las mujeres. Ahora, en las sociedades en las que eso permitía justificar una determinada distribución de roles, una asignación de funciones a un rol o sexual o al otro, pues eran útiles para quién, para los hombres. Bueno, pues eso ocurre con la tradición. Otra de las fuentes de conocimiento es la autoridad. La autoridad es una fuente importantísima, por ejemplo, en el mundo académico. Es importante, si no llenas un artículo de citas, de referencias a otros autores previos, parece que no tienes argumentos para defender lo que estás diciendo. Bien, el problema de la autoridad es que hay distintos tipos de autoridad y que pueden tener efectos perversos en el conocimiento. Hay, digamos, dos tipos de autoridad, la sagrada y la profana. La sagrada, digamos, que es aquella que está normalmente vinculada a la función dentro de los roles en una religión que pueden tener los sacerdotes, el Papa. Dentro de la religión católica se considera que en asuntos de fe, tiene la última palabra. Lo que dice va a misa y nunca, mejor dicho, pero en asuntos de fe. Incluso la propia Iglesia. Bien, esa autoridad sagrada, el problema es que genera mitos que se imponen a la razón, porque esa autoridad sagrada transmite creencias que, digamos, que el creyente coge en el paquete del sistema y, bueno, se superponen, se imponen a la propia capacidad de razonamiento que tenga el individuo. Y luego tenemos la autoridad que podemos llamar profana, que es una autoridad que emerge, que pudiéramos decir de forma racional, emerge pues porque esos individuos que tienen autoridad la han adquirido porque pues han logrado por determinados logros científicos, académicos, humanísticos, un novelista, un artista, un cantante, y bueno, a esa autoridad también profana también le prestamos atención. Lo que nos dicen le damos un valor importante. Bien, en este sentido, la autoridad cumple funciones que a veces son importantes. Como decía, hacía referencia al mundo académico. El uso de la autoridad, de las verdades que nos transmite la autoridad, pues no sé, evitar recorridos innecesarios. En el mundo académico es fundamental. Bueno, si ya alguien ha descubierto cómo funciona la ley de la gravedad, uno no tiene que descubrir eso. Pasa, lo cita, dice, el señor ya descubrió eso y nosotros vamos adelante. El científico no tiene que ir apoyándose, demostrar todos los pasos que previamente han estado demostrando. Ahora tiene que citar, tiene que apoyarse en quien sucesivamente ha ido acumulando esos conocimientos.
Y en ese sentido la autoridad es esencial. Por eso la autoridad es una fuente de conocimiento importante. El problema es que tiene, digamos, efectos secundarios, como tantas medicinas. Y estos no son efectos deseados, son efectos indeseados. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? Pues que la autoridad puede pontificar sobre lo que ignora. Ese es el asunto. Incluso en el ámbito religioso, pues ese papa, que para los católicos pues es infalible en materia de fe, pues desde luego no se le consideraría que en ese sentido sería infalible para decidir en qué lugar hacer un embalse, para hacer una transformación en regadío. No se espera. Eso, hay en determinadas religiones o en determinados momentos de la historia en que se ha considerado así, o sea que esa autoridad divina le servía para todo. Pero eso no solo ocurre en el ámbito religioso, porque en el ámbito religioso hay muchos creyentes, gente moderna, civilizada, culta, formada científicamente incluso, que sigue creyendo cosas que su religión le dice que son de una determinada manera. O sea que la autoridad... bien, el problema es que no solo, decía, en el ámbito religioso, la autoridad puede pontificar sobre lo que ignora en qué sentido. Pero un premio Nobel en física, pues es evidente que sabe mucho de física, que lo que diga de física hay que tomarlo en serio. Pero lo que diga de economía, ¿por qué? Hablando de economía no es más que un ciudadano más, puede ser más o menos inteligente que otros, pero saber de física no lo convierte en una autoridad en economía, o en sociología, o en política, etcétera. Por tanto, ese es el problema de autoridad, que atribuimos una autoridad a determinadas personas y a veces ellos pontifican, a veces sin darse cuenta, o sea, se toman sus opiniones. Un artista que puede tener una influencia, un gran novelista, con una gran agudeza para captar el alma humana, etcétera, y bueno, los ves a veces opinando sobre lo divino y lo humano, y sus seguidores pues toman esas opiniones como válidas, le otorgan una autoridad. Bien, pues ese es el riesgo de la autoridad. Otra fuente es el sentido común. El sentido común es aquello que tenemos todos. Decimos ese tópico del sentido común es el menos común de los sentidos. Pues no es cierto. El sentido común es el más común de los sentidos. Todos creemos tener sentido común y ejercer el sentido común. Y lo usamos. Y además es útil, efectivamente. ¿Cómo definimos el sentido común? Pues el conjunto de saberes ordinarios que suscribe una colectividad en un tiempo y un lugar dados. ¿Qué significa esto? Pues que lo que es de sentido común en un sitio puede que no sea en el otro. Lo que era de sentido común en un momento puede que no sea en otro momento. Hay quien dice que el sentido común viene a ser como un residuo del instinto animal que nos ayuda, los instintos que perdimos en la evolución, los humanos, nos ayuda a darnos cuenta de lo que es obvio. Bueno, uno no hace falta mucho para saber que si te acercas a un precipicio, pues te vas a caer. Pero eso no lo tenemos en el impreso. Un niño pues, se acercará a un precipicio y se caerá. Lo más probable es que se caiga realmente, si no tiene la madurez suficiente. Bien, pero sobre todo respecto a aquello que nos parece de sentido común, hay un problema importante, y es que alguien lo ha establecido en algún momento. No todos nos damos cuenta porque son saberes que vengan al nacer, ese debate entre platónico y aristotélico, si la mente es una tabula rasa con la que nacemos, o ya tenemos esos conocimientos que luego la educación va sacando de nosotros, eso está superado. Lo que es evidente es que esos hechos comunes, ese sentido común, son simplemente conocimientos que vamos adquiriendo con nuestro entorno, con la vida en nuestro entorno. El problema es que esos conocimientos comunes están establecidos por la fuerza del entorno, por tanto, por la fuerza de la colectividad. Y alguien los ha puesto también de forma interesada.
Ya tenemos ese ejemplo que el sentido común decía durante millones de años que la Tierra era plana. Es de sentido común, uno va andando y no se acaba nunca la Tierra. Puede haber precipicios, pero los pasa y vuelve. ¿Eh? Es decir, el sentido común que puede ser útil para la vida diaria, bueno, pues evidente es de sentido común que porque las zanahorias tengan caroteno, ¿no? Sale, sí, que ayuda a la piel a captar, a fijar el sol, pues bueno, uno porque se bañe con zanahorias no se va a poner más moreno, ¿no? Bueno, es de sentido común, claro. Entonces el sentido común es útil para la vida diaria, pero es muy peligroso para el conocimiento porque por esto, porque a veces el sentido común pues son imposiciones que en un momento determinado se han hecho sobre cómo son las cosas y que la colectividad las asume y las impone, digamos, incluso a aquel que intenta de forma racional y con el método científico descubrir cómo son realmente las cosas. Bien, pues precisamente el sentido común es uno de los grandes demonios de la sociología. ¿Eh? La sociología a veces evidencia cosas que parecen de sentido común, y uno lee a veces libros de sociología y dice, pues esto es de sentido común, pero otras muchas veces, sin embargo, como veremos, lo que evidencia es que eso que parece de sentido común es una fábula que tenemos asumida porque formamos parte de una comunidad determinada. Bien, esas son, digamos, las fuentes estáticas, las que hemos visto, ¿no? La tradición, la autoridad, el sentido común. Y luego tenemos la fuente dinámica, que es la ciencia. Pero hay otra fuente de conocimiento bueno, no es tanto una fuente que esté ahí, que nos aporte conocimiento, sino un mecanismo. Un mecanismo que estaría a caballo entre todo eso, que es la intuición. La intuición es una forma de conocimiento o de preconocimiento, más bien que aunque no utilice el camino de la ciencia, nos aporta elementos importantes. ¿Qué es la intuición? La intuición, bueno, pues antes se dejaba para los artistas, para los creadores, la reflexión sobre eso, pero sabemos que es muy importante también para construir conocimiento. Porque la intuición es la percepción inexplicable, no sabemos cómo hemos llegado a ello, e indefinible, de que las cosas solo pueden ser de un modo y no de otro. No porque nos lo hayan dicho, sino porque los datos que tenemos, lo que observamos, nos hace... en realidad es un proceso mental que está ahí, que es un camino hacia el conocimiento que es fundamental y al que hay que prestar atención. Y es porque es importante. Uno de los grandes filósofos de la modernidad, Immanuel Kant, de los padres de la Ilustración moderna, decía que la intuición es una herramienta fundamental del conocimiento humano. ¿Por qué? Porque era el mecanismo a través del cual, utilizando la imaginación, decía, la imaginación unifica la diversidad de lo dado. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que es ese mecanismo que hace que todo lo que de forma fractal hemos, como si fuera con un ojo de mosca, hemos visto, adquirido de forma más o menos caótica, unos datos de aquí, otros de allá, que no hemos sistematizado. Bueno, pues algo hay en nuestro cerebro, un mecanismo que es la imaginación, que nos hace que unifica todos esos procesos y da una idea en un momento determinado. Genera una síntesis de todo ese caos de datos. Esa síntesis no es conocimiento, pero sin esa síntesis, por eso es importante, el conocimiento tampoco es posible. Podríamos decir que hay como una lógica interna del cerebro inconsciente, del cual no terminamos, empezamos a saber cómo funciona físicamente, fisiológicamente. Lo que pasa con las neuronas, con todos esos procesos. Pero no terminamos de saber exactamente cómo el cerebro inconsciente procesa la información que manejamos, etc. Pero tiene un papel fundamental en el conocimiento.
Y es cada vez más importante prestarle atención a eso. ¿Por qué? Porque los cambios sociales se producen a tal velocidad hoy en día y con tal complejidad en la información que tenemos que manejar, que los métodos habituales del análisis lógico pues muchas veces fracasan por lo lentos que son. Y entonces hay que prestar atención a esa herramienta que es la intuición. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, yo creo que bueno, el conocimiento de los discos duros, del conocimiento mecánico del que hemos construido los propios humanos, de los cerebros que hemos construido los propios humanos, nos puede ayudar a entender cómo funciona el nuestro. Nosotros en un disco duro hay una parte que está ahí en el fondo, esa información, que, digamos, el software, el sistema operativo, sabe dónde buscarla. Pero la información en el disco duro físico, lo que son los discos duros, ya en la memoria sólida ya funciona de otra forma ligeramente distinta. Pero el disco duro tradicional es una imagen perfecta, porque el disco duro es un disco que está permanentemente girando. Y el lector láser, allí cuando tiene algo que guardar, allí donde ve un hueco, pasa el disco y donde ve un hueco va grabando. Deja la señal de eso que está, ese fragmento que ha grabado, con cuál está relacionado. Y luego cuando hay que hacer la búsqueda, pues sabe dónde ha ido dejando cada una de las marcas y unifica ese fichero. Bien, pues un poco pudiéramos decir que así funciona nuestro cerebro. Nosotros metemos información, ahí va esa información, y luego nuestro cerebro, nuestra parte inconsciente, no sabemos cómo, es la que procesa, almacena, organiza esa información. Entre otras cosas porque nuestro frente consciente sería incapaz de manejar. Si nosotros tuviéramos que ser realmente conscientes y procesar toda la información que podemos, a la que nos tenemos que enfrentar en una hora de nuestra vida, de aspectos fisiológicos, físicos, de temperatura, de gente con la que interaccionamos, de cosas que vemos, de colores, de procesos, de aparatos con los que nos volveríamos locos, nos estallaría el cerebro. Entonces tenemos un mecanismo perfecto en nuestra mente, en el ¿qué hace eso? Nosotros metemos información y algo atrás la va procesando. Es decir, cuando tenemos una idea de que eso solo puede ser de esa manera, es que nuestro cerebro inconsciente, filtrando, bueno, de hecho sabemos que hay un hemisferio, el hemisferio izquierdo, en la neocorteza cerebral, que es donde se produce el análisis lógico secuencial, paso a paso. Ahí le llega la información de los sentidos, pero esa información es filtrada, curiosamente, por una serie de subsistemas como el sistema límbico, que es la que maneja los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo. Es curioso, es decir, la información que llega a nuestro cerebro consciente ha sido filtrada por las partes del cerebro que gestionan las emociones, los estados de ánimo. Entonces hay cosas que nos llegan, datos que nos han gustado, datos que no nos han gustado, que nos provocan de una forma o de otra, y ese cerebro los tiene que manejar. Bien, algún día sabremos cómo funciona eso exactamente, no sé si para bien o para mal, porque todos estos descubrimientos pues traen cosas buenas y cosas malas. Pero es importante entender y atribuir ese papel. Ahora, la intuición tiene una limitación fundamental, enorme. Y es que no puede mostrar los pasos y desarrollos lógicos que han llevado al conocimiento, en la medida en que se ha producido en el cerebro inconsciente. Y luego, por supuesto, la intuición no hay que confundirla con la flauta que suena por casualidad. Eso, Max Weber, uno de los padres de la sociología, precisamente decía que sin sudor no hay intuiciones. Es decir, si no hemos metido mucha información, es muy improbable que se nos ocurran buenas ideas. Bien, pues frente a todas esas formas de conocimiento, bien estáticas, bien a ese preconocimiento que es la intuición, tenemos
la única forma de conocimiento que las sociedades modernas aceptan plenamente, que es la ciencia, que es el conocimiento científico. El conocimiento científico se basa en muy pocos elementos, en muy pocos. Se basa en el principio de inducción y de deducción. La base última es el principio de inducción, que es observar la realidad, observar casos de aquellos sobre lo que queremos adquirir un conocimiento. Esos hechos que observamos se convierten en observaciones, es decir, en datos. Esos son los datos. Si en un amplio número de casos observamos una gran cantidad de A, y si todas las A's observadas, hablemos de un árbol, hablemos de seres humanos, hablemos de mujeres, hablemos de mayores, hablemos de inmigrantes, sean esos A's, poseen sin excepción la propiedad B. Todos los árboles observados vemos que en cosa de un mes les empiezan a aparecer las hojas, entonces decimos que las A tienen la propiedad B. A los árboles les nacen las hojas en primavera. Nada más que eso es la intuición, la inducción. En ese proceso se construyen leyes y teorías, que no es otra cosa. Hablar de teorías, parece que cuando hablamos de teorías, parece que hablamos de cosas complicadas. No, una teoría no es más que esto. En la conclusión que nos da una serie de observaciones. Cuando esto se repite, pues podemos decir que eso es así, que lo que observamos se produce que ese hecho. Bien, la segunda parte del proceso de la ciencia es la deducción. A partir de esas leyes y teorías que hemos construido, hacemos explicaciones o predicciones. Por tanto, si en todos los A de árbol, vamos a suponer, hemos observado que se produce B, que en primavera le salen las hojas, podemos decir que en esos árboles que tenemos ahí, en primavera les van a salir las hojas. Parece una perogrullada, pero la ciencia se basa en perogrulladas importantes y que tienen sus consecuencias. Tendremos que tener trabajadores contratados en primavera, entre otras cosas, para atender, para fumigar, por ejemplo, porque empiezan a nacer y pueden empezar a aparecer las enfermedades. Bien, el conocimiento científico, en primer lugar, es importante entender y se deriva de este principio de inducción, se refiere a generalizaciones, no a hechos individuales. ¿Recordáis lo que decíamos de la perspectiva sociológica, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de esos árboles, no de ese árbol concreto, que a lo mejor ese árbol concreto de la esquina de nuestra casa le salen las hojas un poco antes o un poco después, o no le salen nunca porque, no las vemos salir porque es de hoja perenne y las va perdiendo y le van naciendo a lo largo de todo el año, ¿vale? Bien, por tanto, se refiere a generalizaciones, no a hechos individuales. Del conjunto de hechos individuales observados hemos inducido. Y ya lo que decimos se refiere a generalizaciones. El segundo elemento es lo que realmente distingue a la ciencia, porque todo esto lo podemos hacer de una forma u otra. Esas observaciones, esas conclusiones. Lo importante es que lo que distingue el conocimiento científico es el método. Nada más. Es decir, que se haya hecho siguiendo unas determinadas reglas, que son las que, pues desde Francis Bacon, se han ido
construyendo a medida que se ha ido construyendo la ciencia como forma de conocimiento. Y en tercer lugar, y ahí tenemos el papel de la deducción, la ciencia, el conocimiento científico busca la capacidad de predicción. Es decir, no observa por observar, no analiza por analizar. Lo que busca es predecir el comportamiento de esos hechos, de esas individualidades, sean árboles o sean venezolanos, de esas individualidades que hemos observado y sobre las cuales hemos hecho una generalización. Bien, claro, hemos hablado de tipos de conocimiento y hablamos ahora de la ciencia como única forma de conocimiento aceptado. También en las cosas de la naturaleza hay serios conflictos. Se han quemado a personas en la historia. Miguel Servet, nuestro gran científico del Renacimiento, aragonés quemado, el que descubrió la circulación de la sangre y quemado por la Inquisición, no por la española, sino por los suizos, por hereje. Bien, los conocimientos de la naturaleza han planteado problemas también, en ese choque entre el conocimiento tradicional, lo sagrado y la ciencia. Pero los hechos humanos generan más problemas en ese sentido. El conocimiento sobre los hechos humanos es mucho más delicado. En ese sentido, a lo mejor por eso presentamos la sociología hablando de cómo tenemos esa herencia desde la dictadura franquista de que la sociología nos enseñe en educación secundaria. Por eso, y de hecho, pues en todas las dictaduras, tanto en las dictaduras que pudiéramos decir de derechas que han existido, como en las dictaduras que pudiéramos decir de izquierdas comunistas que han existido, la sociología lo ha tenido muy difícil. Hasta hace apenas 10 años no existía la sociología en China. Como tal, no estaba en la universidad. En Cuba, hasta hace 15 años, no existía, estaba prohibida. Sí, así de simple, como lo estuvo en Rusia, en Argentina durante la dictadura de Videla, de los coroneles, o en Chile durante la dictadura de Pinochet. Cientos de sociólogos tuvieron que huir, a muchos los ejecutaron, de otras muchas profesiones, pero quiero decir que la sociología tiene esa especial problemática, porque lo que evidencia son, mediante el uso del conocimiento científico, pues pone en evidencia cosas que pueden ser incómodas. Ya ese paso primero en la evolución, en esa ley de los 3 estados que enunciaba Comte, ya la mera razón, la racionalización, el pensamiento filosófico acabó con muchos mitos, arrancó de los dioses muchas cosas. El conocimiento científico eso lo multiplica y en ese sentido produce lo que Max Weber, sociólogo que acabo de nombrar, llamó el desencantamiento. ¿Qué es eso del desencantamiento? Pues que a veces vivimos felices pensando que los dioses nos hacen tal o cual cosa, o que las mujeres son más tontitas, o que los hombres no lloran, porque eso es así. Y entonces, cuando la razón nos evidencia que eso no es así, pues se produce un cierto desencanto. Ese mundo encantado donde los dioses resolvían las cosas, los elfos, ese desencantamiento, cuando las creencias desaparecen. En el caso de la ciencia social es más peligroso incluso todavía, porque el conocimiento científico de la sociedad acaba con mistificación, manipulaciones ideológicas, claro. Es decir, produce lo que se llama una subversión de valores. Puede generar aquello que se consideraba aceptable, bueno, la ciencia evidencia que es algo inaceptable, que no es algo bueno para la sociedad, y eso pues genera en muchas gentes
inseguridad también. Este chiste, no es un chiste, esta viñeta de Mafalda, de una creación de Quino, de un dibujante argentino universal, expresa muy bien esa idea de que hoy he aprendido que la verdad desilusiona a la gente. A veces la verdad desilusiona. Ese es el problema del conocimiento científico. Bien, hablamos de que lo que caracteriza a la ciencia es el método. ¿Cuál es el método de la sociología? Es el método de la ciencia. Todas las ciencias sociales utilizan el mismo método que las ciencias de la naturaleza. Cuando os oigáis, porque bueno, puede haber otros que estudian humanidades, determinadas disciplinas pero vosotros cuando economistas, aunque lamentablemente no tengáis una asignatura de métodos y técnicas de investigación, como si tienen los de relaciones laborales, pero bueno, por lo menos aquí os enteráis, no sé si en alguna otra, os enteréis de cuáles son los procesos básicos. Cuando, bueno, colegas, compañeros de otras, de las ciencias, de lo que llamo las ciencias de las cosas, las ciencias físico-naturales, los del otro lado del parque de pinos, os digan que ellos son científicos, pues vosotros podéis decir, no, también nosotros somos científicos. Somos científicos porque el método que utilizamos es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Ahora que la biología puede hacer esos pronósticos o esas predicciones algo más fiables que las de las ciencias sociales, sí, claro, porque el número de variables que tiene que manejar y que puede aislar, ya no digamos cuando hace experimentos, que nosotros no podemos hacer, pues son muy poquitas en comparación con el número de variables que para poder pronosticar cualquier decisión tiene que manejar las ciencias sociales. Para pronosticar cuál va a ser el resultado, cuál sería el resultado de unas elecciones ahora, es imposible acertar al 100%. Sería azar si se acierta. Puro azar. ¿Por qué? Porque manejamos tantos elementos en el momento de decidir un voto, tantos elementos, emociones, informaciones, datos, sensaciones físicas en ese momento que nos encontremos mejor o peor, que son incontrolables e inmedibles. Bien, pero fuera de esa mayor dificultad, el método es el mismo. Somos tan científicos, digamos, los de este lado del campus como los del otro, ¿no? Bueno, estamos en el mismo lado, en realidad, en cuanto a la ciencia se refiere. Bien, pues decíamos que el método es lo que caracteriza. En el caso de la sociología, y es aplicable en general a las ciencias sociales, aunque algunos lo ignoren y trabajan un poco a ciegas, el proceso de investigación que se sigue es lo que marca el cumplimiento de ese método. El proceso del conocimiento sociológico se hace siguiendo estos pasos. Puede haber, depende del metodólogo, pues podemos añadir uno o restar otro, pero el esquema es el mismo, el proceso. Desde el punto 1, que es determinar los fines de la investigación, hasta el punto 6, que puede ser el 10 o el 4, según el esquema que utilicemos, que es establecer conclusiones y teorías. El primer punto es determinar los fines de investigación. ¿Para qué investigamos? ¿Para qué? Porque efectivamente el conocimiento científico no es un conocimiento que hagamos de forma diletante, porque bueno, por curiosidad. No, investigamos para algo. Porque eso es importante, porque el para algo es fundamental. No es lo mismo hacer un estudio para el Ministerio de Hacienda, para conocer quién se está escaqueando de pagar unos impuestos determinados, que hacer un estudio para una patronal, para intentar explicar por qué esos que no pagan esos impuestos, los pobrecitos no los pagan porque se encuentran en esta o en aquella situación. Es decir, los fines de la investigación van a determinar en una parte importante los resultados de la investigación. No por la manipulación o no manipulación de los datos, sino porque todo el proceso. Bien, primero determinar los fines de la investigación. ¿Para qué es eso que vamos a investigar?
En segundo lugar, delimitar el universo. ¿Qué es el universo? El conjunto de individuos, si volvemos al punto donde hablábamos de la inducción, el conjunto de individuos observados, de casos observados que nos interesan. Hablábamos, bueno, ese ejemplo que se me ocurría de esa investigación sobre economía sumergida, estamos hablando en realidad para Hacienda sobre quienes no pagan determinados impuestos. ¿Cuál sería el universo en este caso? Pues depende. Si estamos hablando de los evasores de impuestos en general, pues puede ser toda la población en edad de trabajar y de cotizar, todos los cotizantes. O puede ser, depende, si estamos estudiando un sector determinado, los trabajadores autónomos, donde sabemos que hay unas bolsas, o puede ser la gran evasión fiscal de quienes utilizan las sociedades interpuestas, etcétera, con lo cual sería un universo mucho más pequeño de los grandes, las grandes fortunas, etcétera. Entonces, primero, por tanto, en segundo lugar, delimitar claramente cuál es el universo de nuestra investigación. En tercer lugar, decidir el instrumento que vamos a utilizar para observar ese universo, es decir, para recolectar datos a nivel de los distintos individuos que componen ese universo. El siguiente paso es la recolección de datos. Esa recolección de datos depende del instrumento, lógicamente. Si vamos a hacer una encuesta, porque es una investigación de tipo cuantitativo, o bien vamos a hacer entrevistas en profundidad, porque lo que queremos es más entender los motivos de la gente. Entonces, eso implica formas distintas de recolectar datos, de seleccionar qué individuos vamos a observar, para poder hacer, para poder ver quiénes comparten esas determinadas propiedades. Aquí va a ser importante un elemento fundamental como es la muestra que vamos a obtener de ese universo. En algunos casos puede ser la totalidad del universo. Si yo voy a estudiar el comportamiento de una clase, pues bueno, 60 personas, 70 personas, 40 personas, se les puede preguntar a todos. Pero claro, si el conjunto es los trabajadores autónomos españoles, no podemos preguntarles a todos porque sería costosísimo, llevaría mucho tiempo, etcétera. Por eso lo hacemos sobre una muestra. Bien, cuarto, recolectado de datos. El siguiente paso es el análisis e interpretación de esos datos. Es decir, el análisis puede ser cuantitativo, es decir, un análisis estadístico, de naturaleza estadística, sobre la base matemática en la que descansa la estadística, o puede ser una aproximación cualitativa y es otro tipo de análisis de textos, de contenidos, etcétera. Y finalmente, establecimiento de conclusiones. Esas conclusiones nos van a llevar a establecer teorías. Si nosotros llegamos a esa conclusión de que esos autónomos, trabajadores autónomos, en realidad a los que hemos investigado pues no evaden impuestos, pues esa será. Los trabajadores autónomos que hemos estudiado, esa muestra que hemos estudiado, pues resulta que no evaden. No se lo creería nadie, se diría algo está mal hecho en esa muestra. Habría que repetir, a ver esa muestra, habría que hacer otra muestra. Repetir, a ver si se confirma con otra muestra de ese mismo universo los mismos datos. Así es como la ciencia funciona. Bien, lógicamente no podemos extendernos en aspectos metodológicos, en una parte de una asignatura, pero hay elementos que, bueno, para que os vayan, tenéis a la vez la estadística, estáis estudiando a la vez en este mismo semestre la estadística y, bueno, os vendrán bien de utilidad algunos conceptos básicos relacionados con ese método. Hay una serie de conceptos fundamentales que hay que, bueno, esos saberlos porque hay que saberlos, porque os vais a enfrentar a ello. Uno es el de hipótesis, otro el de variables, otro el de unidades de observación y otro es el de indicadores. Las hipótesis forman parte del punto de partida en ese proceso de investigación. Cuando queremos investigar algo, lo que vamos a hacer es primero ver las teorías que existen, qué es lo que han
dicho otros antes, y en base a lo que otros han dicho antes y lo que quien nos interroga, los intereses de quien nos interroga, nos encarga esa investigación, planteamos algunas hipótesis, que puede que las tenga ese actor que nos interroga, ese Ministerio de Hacienda, por mantener la misma, que tiene la hipótesis, decíamos que tenía la hipótesis de que esos autónomos evaden mucho, por ejemplo. Bien, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis no es más que un enunciado que expresa mediante términos lógicos relaciones entre variables referentes a unidades de observación determinada. Los trabajadores autónomos que cotizan por módulos, que pagan por módulos, evaden un porcentaje mayor al de la media de evasión de impuestos nacional. Es decir, estamos hablando de variables. La variable de evasión, la utilización del módulo como un sistema de pago de impuestos sobre la renta. Por tanto, variables de determinadas categorías, referidas a unidades de observación. Los trabajadores autónomos que habremos tomado como muestra. Bien, eso es una hipótesis. Es decir, eso indica que las variables, que son características observables de algo, que están ligadas entre sí, la aparición de una hace que esté otra ahí presente, que una crezca hace que la otra también se incremente el valor, bien, ligadas entre sí en su relación de determinación, bien sea de covariación, de asociación, de dependencia, de influencia o causalidad. Y las unidades de observación, que son las realidades que se pretenden observar y de las que vamos a obtener los datos empíricos necesarios para contrastar la hipótesis con la realidad. Serán esos trabajadores autónomos de la muestra a los que iremos a preguntar si nos quieren decir la verdad, de cuántos productos han vendido, de tal, a qué precio. Bien, tiene sentido, utilizan porque utilizan eso de módulos, que pagarían si fueran por otro sistema de, etcétera, las unidades de observación. Bien, y luego tenemos un elemento clave, un concepto clave, que es el de indicadores. No de todas las cuestiones, uno de los problemas de las ciencias, bueno, también existen las ciencias de la naturaleza, también tienen indicadores, bueno, pues a veces simplemente lo que ocurre con un determinado producto que se tiñe al entrar en contacto con otro es un indicador de algo. No es la realidad en sí, sino un indicador de la realidad, ¿no? Bien, pues lo mismo ocurre en las ciencias sociales y ahí todavía son más importantes. Porque digamos que hay aspectos que no se pueden observar directamente. ¿Cómo de generosos somos o de solidarios? Es algo que no se puede observar, salvo que estuviéramos vigilando permanentemente con la cámara la vida de los individuos de la muestra que vamos a estudiar. Tenemos que preguntarle, pero claro, si le preguntamos cómo de solidarios, pues todos nos sentimos muy solidarios. Pero claro, si todos nos sentimos muy solidarios, no hay forma de comparar, de hacer comparaciones. Por eso, a veces la solidaridad la podemos construir o intuir mediante indicadores. Un indicador es una circunstancia empírica concreta que es signo de la mayor o menor extensión que alcanza la dimensión estudiada. Es decir, si nosotros preguntamos directamente cómo de solidario eres, no nos va a servir para nada. Ahora, si nosotros encontramos una serie de variables que sí que son observables fácilmente y que pueden ser comparables fácilmente, pues podemos construir un indicador de solidaridad. Si nosotros preguntamos, bueno, pues usted cuánta propina, cuánta limosna da, si es creyente que utiliza esa, o no creyente, o da limosna, cuántas horas de su tiempo dedica a una ONG. Una serie de elementos de esa naturaleza nos pueden permitir construir ese indicador, que no necesariamente eso será realmente lo solidario que sea uno, puede haber todavía otros factores que no hemos tenido en cuenta, pero en cualquier caso nos permitirá hacernos una idea y poder comparar. Bien, pues hipótesis, variables, unidades de observación, indicadores, digamos, son
conceptos esenciales en el proceso de la investigación. Y bueno, terminar el tema citando pues las principales técnicas de investigación, es decir, los principales instrumentos de recolección de datos que utilizamos en la sociología. Algunas de estas son comunes a otras ciencias sociales, prestamos, digamos, esas técnicas a otras. Pues bueno, en la economía se utilizan varias de estas técnicas también, en el marketing no digamos, han desarrollado muchas, aplican muchas de estas técnicas. Bien, las técnicas de investigación social, sociológica, se dividen, hay más formas de categorizarlas, pero hay dos grandes familias, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son aquellas que no utilizan sistemas de medida matemáticos, herramientas matemáticas, herramientas de cálculo para obtener resultados. Porque lo que buscan es ser capaces de transmitir sentimientos de aquellos a quienes se está interrogando, interpretaciones, el relato que hacen, cómo viven determinadas situaciones las personas. O bien pueden ser utilizadas para detectar variables, para construir hipótesis, para desarrollar luego una investigación cuantitativa. O sea que a veces una metodología se utiliza como parte del proceso antes de utilizar otra. Bien, entre las técnicas cualitativas, las más importantes son la entrevista, que es sentarse a hablar con un guión previsto, con una persona que sabe de ese tema o que forma parte de ese objeto que estamos investigando. Otra, los grupos de discusión. Los grupos de discusión es como una entrevista colectiva, digamos, aunque no sigue un guión tan establecido, estructurado como en una entrevista. Se juntan 5 o 6 personas, 7, no más, porque puede ser, se convierte en gallinero, y se plantean una serie de temas sobre los que hablan. Aunque se llame grupo de discusión, no necesariamente tiene que haber discusiones, no se busca, no es un grupo de debate, no es una tertulia de televisión. La denominación anglosajona de focus group, de grupo de focalización, es más adecuada. Lo que pasa que, bueno, lo hemos traducido, yo prefiero usar la terminología en español si la hay. Al marketing no le gusta esas cosas, le gusta más todo en inglés. En la sociología todavía, porque bueno, ya está. Bueno, tenemos luego las historias de vida, que es una herramienta muy importante. Es muy importante, por ejemplo, para estudiar o determinados sucesos concretos que ocurrieron en otro momento o por ejemplo, procesos de cambio social, de impacto, sea una crisis económica, una guerra, los efectos de una guerra, son importantes. La historia de vida es que alguien, o bien de forma oral, o bien de forma escrita, originariamente de forma escrita, pues cuenta su vida o su vida respecto a un determinado proceso. O sea, cómo ha vivido uno el ERE y todo el proceso de la reestructuración por la cual perdió el trabajo. Puede contarlo, cómo ocurrió todo eso a lo largo, cuando estaba trabajando, lo que ocurrió en el proceso de la pérdida del empleo, después cómo se adaptó, puede relatar esas. Y luego otra herramienta es la observación participante, que es meterse a vivir lo que están viviendo, de alguna manera, aquellos a quienes estamos observando. Bien, entre las cuantitativas, las más importantes son la encuesta, por supuesto, que es la reina de las técnicas, lo es y es la más conocida por los profanos, digamos, de la sociología. La escala de actitudes, que es una variante de la encuesta en realidad, y los sociogramas, que es una herramienta muy interesante, en la sociología de las organizaciones, en la sociología de la empresa, es muy utilizada en la sociología de la educación, para analizar los pequeños grupos sociales, la dinámica que se produce en los pequeños grupos sociales. Hay situaciones de bullying, detectar
o detectar líderes y buscamos líderes en una empresa. Bien, pues estas son las principales técnicas de investigación sociológica. Y yo creo que está bien ya por esta sesión. Seguimos en el siguiente vídeo con la segunda parte del primer tema.